¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa. Soy Andy Javier Correa Montejo. El programa es Historia, Cultura e Identidad. Y como es costumbre, me acompaña en la conducción de este programa Frida Urbina. Frida, ¿qué tal? Hola Andy, ¿cómo estás? Pues ya listos para el día de hoy. También bien interesante el tema, ¿no? Sí, ¿Cuál es el tema de hoy? hoy vamos a hablar de José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada. Hoy, Aprovechando que estamos cerca de... ya estamos en octubre, se viene inicios de noviembre y pues las Catrinas es algo que se vuelve parte de nuestro ambiente cotidiano mexicano en estas fechas. Pues vamos a platicar entonces Sí, de José Guadalupe Posada. Bueno, ¿qué crees? Él nace en Aguascalientes, es hidrocálido. Nace el día de la Candelaria del año de 1852. el Día de la Candelaria El es día de la el 2 2 de de febrero. febrero, Sí, 2 de febrero ok. nace, ¿no? Su Ajá, familia, bien especial la conformación de su familia. Su papá era panadero. ok. Fueron 6 hijos, bueno, media docena de hijos entre hermanas, hermanos. Y una de las características especiales de José Guadalupe en esta época es que a sus padres no les gusta a lo que se quería dedicar. Entonces encuentra, ¿no? El Ujú, dibujo, las artes plásticas, encuentra un poquito de oposición por parte de su familia, ¿no? Este gran hombre, dibujante, grabador, ilustrador, caricaturista, ¿no? Célebre por cómo retrata, ¿no? Las sí. costumbres del pueblo mexicano. De alguna manera también podemos decir que lleva elementos de mucho folclore, hace crítica sociopolítica, ¿no? Con sus ilustraciones y obviamente, ¿no? El inventor de las famosas calacas, entre Sí. ellas a la Catrina, que vamos a Ujú. hablar más a detalle en conforme avance el programa de toda la gran obra de José Guadalupe Posada. Sí, porque las Catrinas es lo que más se conoce, ¿no? Pero hay mucho más bagaje de Sí, José tremendo. Guadalupe Posada. Sí, tremendo. Perfecto. Decíamos que tenía un talento natural para el grabado, ¿no? Ujú, Y después de aprender a leer y escribir con su hermano José Cirilo Posada, que era profesor, él era profesor, José Cirilo, encuentra lo que decíamos, ¿no? Una pasión familiar para que se desarrolle en este ambiente plástico, hasta que ingresa, le dan chance sus padres de que ingrese a la Academia Municipal de Dibujo en Aguascalientes. ok. Estamos hablando de una de las épocas más convulsionadas de nuestro país cuando lo hace, que es precisamente coincide con la guerra de reforma, coincide con el Segundo Imperio de Maximiliano, la guerra contra los franceses, ¿no? Este es el Ujú, ambiente en el que él crece, que de alguna manera hay que decirlo, ¿no? Entre la edad y lo que estaba viviendo, son pues grandes orientadores de la idea que puedes tener para después, cuando eres mayor. En este ambiente crece José Guadalupe. Sin embargo, ¿verdad? Encuentra la posibilidad de ingresar a un taller, del señor Trinidad Pedrosa, en Aguascalientes, ¿no? Y empieza a producir. Empieza a hacer una serie de caricaturas que fueron publicadas en un periódico local de Aguascalientes que se llamaba El Jicote. Y sin embargo, por la manera en que las publican y la ujú. intención que tenían, pues era en contra del gobernador, un hombre llamado José González Portugal, pues no le va bien. O sea, empieza a tener problemas, ya lo empiezan a perseguir por la manera en que hacía sus trabajos, ¿no? O sea, desde el principio generó crítica Ujú. social con sus trabajos y Sí, generó ajá, este revuelto un poco social. sí. Pero él se Ajá, sigue aplicando, ¿no? No sí. solamente, inclusive, ¿no? Se mete hasta de alfarero, ¿no? O sea, su trabajo era manual y su creatividad estaba en el poder que tenían sus manos a trabajar con determinado tipo de materiales. Ok, Bueno, igual era el barro, que después veremos son metales, ¿no? Para sí. precisamente plasmar todo esto, ¿no? Ahora, su carrera, como vemos en este caso, comienza en esta intención, ¿no? Y también trabaja con el señor Trinidad Pedrosa haciendo dibujos, ¿no? Inclusive copiando algunas imágenes religiosas, ¿no? Y esto pues le da
un espacio muy especial. Si bien no era todo lo que él podía hacer relacionado con lo creativo, sí de alguna manera era como vivían los talleres de impresiones en aquel tiempo, ¿no? De dibujar Ujú. X, dibujar Y, o participar en algunas publicaciones, hasta que en 1872 tanto Pedrosa como Posada se van a León, y ahí sí, en efecto, empiezan a desarrollar un trabajo litográfico comercial. Es Entonces, decir, ajá. ya tienen algo más, una visión de empresa, ¿no? Ujú. Entonces él se muda de De Aguascalientes a Aguascalientes Guanajuato. se va a León, Guanajuato, y allí Ok. empiezan a trabajar, ¿no? Abren un taller y posteriormente, esto me parece también que es muy importante, él se convierte en profesor de la Ujú, Escuela de Instrucción Secundaria que había en León, y da precisamente las clases de litografía a los alumnos, ¿no? ujú. Y empieza a desarrollar algo que después vamos a ver, ¿no? Su producción litográfica, ¿no? Pero aquí también empieza a trabajar con madera, ¿no? Y empieza a trabajar ilustraciones para determinados tipos de artículos comerciales, como son cajetillas de cerillos, ¿no? O documentos e inclusive libros, ¿no? Ponía litografías y grabados en los libros, ¿no? Es ahí también en León, ¿no? Ya en 1875, a la edad de 23 años, que se casa con María de Jesús Vela, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Y después, en estos años del León, de productividad en León, le compra su parte a Pedrosa, y entonces él ya se convierte de alguna forma en el dueño único del taller, ¿no? Entonces, Perfecto. Ajá. no solamente va trabajando en la cuestión creativa, no solamente empieza a entender la función que socialmente tenía, Ujú. ya había hecho crítica social, sino también lo que podía hacer para ganar el sustento, ¿no? Porque no todo era hacer críticas a los espacios políticos, ¿no? Ujú. De ahí está hasta 1888, en que hay una inundación y tienen que salir de León, pierde muchas cosas en León, ¿no? Allí trabaja en la Gacetilla, en otra publicación que se llama El Pueblo Caótico, El Pueblo Caótico, y en otra que se llamaba La Educación, cuando está en León, Guanajuato. Y entonces de ahí se traslada a finales de 1888 a la Ciudad de México. Ok, Lo que finalmente podemos ver, llega a la capital. sí, Ajá. lo que podemos ver es que es el año en que cierra su segundo mandato presidencial Porfirio Díaz, ¿no? Ok. Entonces ese es el ambiente al que llega a la Ciudad de México. Y aquí pues se enfrenta con otro tipo de materiales que tiene que saber manejar y utilizar, ¿verdad? Para que pues pueda seguir haciendo su trabajo, y empieza a manejar ya metales, ¿no? Ya se aprende obviamente el oficio de las técnicas de grabado en plomo y en zinc, ¿no? Wow, ok. Y empieza a trabajar ya en periódicos que tenían un poco más de difusión, en La Patria Ilustrada, en la Revista de México, ¿no? Ya 1889 lo vemos, no Ujú. solamente después de haber aprendido las técnicas de trabajo con plomo y zinc, sino que ya lo hemos metido también en los periódicos, ¿no? Yo creo que una de las grandes encuentros que tiene él para seguir desarrollándose es Ujú. el conocimiento y los trabajos que empieza a realizar con Antonio Vanegas Arroyo. Eh, Algunos dicen que era su jefe, en algunas de las fuentes bibliográficas se entiende que no, que eran como colegas, ¿no? O sea, se Ok. correspondían los dos, que no Ajá. tanto que trabajara am, Como subordinado como a él. subordinado de él. Ajá. Y podemos decir, ¿no? Conocimos hace algunos años Ujú. las máquinas que estaban en los talleres de la familia Vanegas Arroyo. Fuimos a la casa de la familia Vanegas Arroyo en Ah, ok. Tepito y Ok. conocimos las máquinas en donde Ajá. trabajó, en donde se imprimió todo esto de José Guadalupe Posada. Inclusive tienen un espacio, una sala, donde están expuestas, está expuesta la Catrina. Ellos me comentaron que era una de las Catrinas originales, ¿no? Y algunos otros grabados más, no solo
de José Guadalupe, sino algunos otros. Y, Y ellos continúan ajá. en Tepito. ¿Y cualquiera puede ir o fue por un contacto o algo, una invitación o algo? Bueno, fuimos con mi buen amigo Armando Ruiz Aguilar a Ajá. platicar de otras cosas con la familia Vanegas, porque hay que decirlo que lo que sería el nieto de Antonio Vanegas Ujú. fue el entrenador de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara antes Ok. el preparador físico, antes de que se Ajá. fueran a la lucha en Cuba. Entonces fuimos Ajá. a hacer unas entrevistas por allá, pero pues obviamente relacionado con el trabajo de don Antonio, Ujú. nos dieron la oportunidad de ver las máquinas y de pasar a esta salita Ay, qué con estos padre. cuadros, ¿no? Ujú. Entonces no está abierto al público tal cual, o no es como un museo. No No, precisamente, ¿eh? es más como una, Como un espacio familiar sí, es quizá. privado, Ujú, es ujú. una colección privada Sí, que ellos sí, sí, tienen. sí, sí. Wow, qué padre, Andy. Sí, Luego me presumes, ¿no tienes fotos de esto sí, de eso? ¿Sí? sí, 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 cómo no. Perfecto. Ajá. Bueno, entonces aquí empieza a trabajar ya de una manera más amplia en la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Y bueno, trabaja en 3 periódicos, El Chisme, El Diario del Hogar, El Popular, ¿no? Y dentro de esto, bueno, se sabe porque lo publican en estos periódicos que se gana un premio en la lotería, ¿no? José Guadalupe Posada se ganó Wow. 100 Ajá. pesotes, ¿no? Pero también en estos periódicos aparece publicada la Ujú. noticia que su hijo Juan Sabino fallece, ¿no? Ok. O sea, Qué todo esto noticias está tan en esta, contrarias, sí. sí. Aparte, 100 pesos de esa época, ¿cómo cuánto sería, Andy? Para el día de hoy, Ajá. pues yo creo que el salario de 5 meses de un profesor, más o menos. Ah, ok. Ah, bueno, no, Sí. no fue poco. Mm, eh, Dinero lo eh, normal. pero aparece publicado que se sacó 100 pesos. Pero Ay, va. falleció su hijo. Pero fallece su hijo en Qué otra de fuerte. las publicaciones, ¿no? Y Ajá. trabaja también en esta época en otros periódicos, Juventud Literaria, en la Revista de México, La Patria Ujú. Ilustrada, El Padre Cobos, el Gil Blas, El Popular, en el Argos, en el Diablito. Son muchos los periódicos en los Ujú. que trabaja José Guadalupe. De hecho, el apunte biográfico te dice que trabajó en 70 periódicos y revistas, ¿no? Guau. Y bueno, eso es bastante especial. Y Sí. también había una enciclopedia, ¿no? La Biblioteca del Niño Mexicano. Todos los grabados son de José Guadalupe Posada. Y después vamos a ver cómo se distribuía un poco las planas, ¿no? De esta época también, ¿no? Perfecto. Una duda, Ujú. Andy. ¿Sabemos cuántos hijos tenía? O sea, era Nada su más José Sabino. Juan Sabino. Juan Sabino, sí. Y falleció. Era su Falleció. único hijo. Sí, Hasta este momento, sí. ya después no sé si... Y también fallece un poquito después su esposa. Ah, Entonces ok. queda prácticamente solo. Ok. Y hay algunas fotos interesantes donde Ujú. está fuera del taller de Vanegas, ¿no? Una foto muy especial donde se ve en esta época precisamente de la que estamos hablando, ¿no? Y Perfecto. bueno, esto estamos hablando ya de principios del siglo XX, ¿no? Ujú. Le toca vivir la revolución, para después hablar más bien de su obra, ¿no? Le Perfecto, toca sí. vivir la revolución y en enero de 1913, la revolución maderista, Ujú. en 1913, en enero, fallece José Guadalupe Posada. Y Ok. uno de los detalles más impresionantes de todo esto es que lo meten a una fosa común. No había quien reclamara su cuerpo y después desaparece el cuerpo de José Guadalupe Posada. O sea, hasta la fecha no hay ¿Mm? restos oficiales de José No, no, Guadalupe Posada. no, no los hay. No tuvo un reconocimiento mayor En su época, en su época y tomando en cuenta la no. importancia que ahora tiene. O sea, ¿quién no conoce, pues, al menos una parte de su trabajo que Ujú, son tan importantes y fundamentales en la cultura mexicana, ujú. las Catrinas? Sí, y es Wow. precisamente hasta 1933, estamos Ajá. hablando de 20 años después de su muerte, que un francés, Jean Charlotte, Ujú. eh, se pone a ver el trabajo de él, ve algo, edita sus planchas y revela la influencia de Posada
en los nuevos artistas, ¿no? Incluyendo a todos los muralistas. Es Entonces, Jean Charlotte y ajá, el maestro Rivera, Diego Rivera, los que lo vuelven a poner en la palestra, los que de alguna manera ejercen el por su reconocimiento. calidad, ¿no? Que se haga el reconocimiento a José Guadalupe Posada, ¿no? En vida él percibió su éxito con las Catrinas, las calaveras, sus ilustraciones. No, No tuvo ni siquiera la más no, mínima visión de a dónde iba a llegar no. su trabajo. Era conocido, Ok. pero no, que no sabía hasta dónde iba a impactar su trabajo. Todavía no se relacionaba con Día de Muertos ni nada. Sí, pero no había ese nivel de reconocimiento, o sea, Mm, su reconocimiento está forjado de otra manera, ¿no? Es decir, es un hombre que puede publicar, ay, ¿quién es José Guadalupe? Ah, pues sí, pero hasta ahí queda, o sea, nunca nadie lo vio como el más estupendo litografista o grabador o ok. dibujante, ¿no? Y su familia, o sea, entiendo que tenían como esta negación con su profesión. Ujú. Cuando él fallece, ¿no hubo ningún reclamo por No, parte de su familia? no, a la fosa común. Ok, y no se sabe cuál fue la postura de su familia. ¿Lo abandonaron? ¿Lo olvidaron de alguna forma? Pues él sale de su tierra natal, ¿no? Y Ujú, después no hay, yo no encontré en la bibliografía ujú. nadie de la familia que hablara acerca de él. Sí, que tuviera algún contacto con sus Ujú, hermanos o ujú. algo. Que seguramente lo hubo, pero no está difundido, ¿no? Quizá. No, es que ahí ya nos perdemos. Cuando no, Ujú, cuando le buscas en los libros, le buscas en las fuentes, le buscas y no, nadie habla de él, sí, quiere decir que se pierde totalmente. Y sí. es esto, o sea, si Charlotte no hubiera hecho nada por él, o Diego Rivera no hubiera hecho nada por él, pues quizá seguiríamos sin entender la gran obra, sus obras maestras de él, ¿no? ¿No tendríamos Catrina, Andy? Quizás sí, pero a lo Ujú, mejor no la Catrina. O sea, Calaca sí, pero quizá no la Catrina. O la Garbancera después. ok. Ujú. Ok, wow, qué, Esto es la qué parte básica, impactante. ¿no? Sí, Pero bueno, vamos a platicar un poco de su obra, ¿no? sí, claro. ¿Qué reúne Posada? Bueno, Ujú, obviamente humor. Esto me parece que es muy importante. Hay humor en su trabajo. ujú, Y algo que me parece que es especial, ¿no? En un país donde el 90% era analfabeto, las maneras de comunicar, de dar información a la ujú, gente, era a través de los dibujos, ¿no? Era a través de claro. lo que veías en una hoja de papel, ¿no? Entonces, con mucho, José Guadalupe tenía que trabajar, era su lenguaje para que lo entendiera el pueblo. Porque sí, tenemos que decirlo, que la orientación de su trabajo Ujú, no era para la parte superior de la pirámide social, ¿no? ok, Sino es popular, o sea, popular. Y bueno, el espacio donde trabajaba en Tepito, pues qué más popular, ¿no? O sea, o sea, él vivió en Tepito y vivió en Tepito y trabajó en trabajó en Tepito. Tepito. Quizá trabajó en otros talleres, pero fundamentalmente ahí. Ok, Y con Vanegas Arroyo de repente imprimían determinadas hojas con noticias, con lo que pasaba, con la cotidianeidad, y se vendían en la calle, ¿no? Y no sabían leer, pues con los puros dibujos lograba comunicar lo que se estaba viviendo, ¿no? y Tepito ya era lo que ahora conocemos como Tepito, ya tenía como pues ese aire distintivo de el tipo de barrio que es. Bueno, Tepito siempre ha tenido el aire distintivo, y Ajá. no de la época colonial, anterior a la colonia, ¿no? ¿Y ya se llamaba Tepito? No, Ah, ok. era un espacio que estaba, vamos, Ajá. fuera de lo que serían las trazas principales no pertenecía ni a Tenochtitlan ni a Tlatelolco. Ok. En un ¿Qué era? espacio, ¿no? Era como Un un espacio, limbo. un limbo, sí, pues un limbo. Ajá. Y esto es lo que de alguna manera después en la traza de la Ciudad de México tampoco es considerado. O sea, reiteradamente no ha sido considerado, ¿no? Hasta Ujú, que, bueno, el propio valor de su gente, el propio valor de, de lo que se hace ahí ujú. es lo que realmente trasciende, ¿no? Ok. Y por eso lo conocemos hoy día diferente.
Y en la época de Posada ya se llamaba Tepito, ya tenía como más Pues aire, ¿o no tanto? hay ¿Sí? algo de eso, hay algo de Ok. eso, que ya le Wow. decían Tepito. Ujú, Ok, ujú, perfecto. ujú. Entonces, bueno, es propensión a lo dramático su trabajo, Ujú. pero fundamentalmente la calidad plástica que tiene, ¿no? Sí. Esta posibilidad de mezclar el grabado con las tintas, con las impresiones, con todo lo demás. Y hay que decirlo, ¿no? Las manos de Posada directamente aplicadas a estas planchas, ¿no? Ujú. Que son las que realmente transforman, son las planchas que después en la impresión van a comunicar. Y Ujú. ahí está la grandeza, ¿no? En un gesto, en una cara, en un brazo, en una parte del cuerpo, o también como lo supo hacer, ¿no? Si estabas hablando de diablitos, dibujarte un diablito, ¿no? Si estabas hablando de Ujú. lagartos, pues un lagarto, o sea, Sí. y la expresión de las caras de los personajes de él, ¿no? En sus grabados, ¿no? Esto me parece que es muy importante. Ahora, Posada retrata las creencias y las formas de la vida cotidiana, retrata también a los grupos populares, ¿no? Y obviamente critica los abusos del gobierno por la explotación del pueblo, ¿no? Además de esto, bueno, el siguiente trabajo fuerte de él Ujú. es precisamente el trabajo de las calaveras, ¿no? Y los versos alusivos a la muerte, junto con demás ilustraciones que se distribuían en periódicos y en hojas sueltas. Ahí está el Perfecto. trabajo de José Guadalupe Posada. Ahora, vuelvo a insistir en esto, él no trabaja de una manera tan reconocida, trabaja en los periódicos, trabaja en las hojas sueltas, pero no se le da el reconocimiento. Pero también algo que me parece importante, ¿no? Ujú. Cuando él dibujaba, cuando él grababa, cuando él hacía, iba en contra de los cánones del momento, ¿no? De los conceptos artísticos del momento. Y al Ujú. menos en su comunidad o sus cercanos, ¿sí apreciaban como esta expresión un poco rebelde, revolucionaria que él plasmaba? ¿O había como una lucha muy fuerte por el No, rechazo? no, era simplemente rechazo. No ¿Sí? lucha muy fuerte, simplemente rechazo. Pues no Okey. se metía a los cánones, o sea, no estaba Ujú. en las academias, no estaba en San Carlos, no estaba en esos lugares, ¿no? Él estaba allá en su taller trabajando, ¿no? Y Guau. obviamente, ¿cómo dibujas eso? O cómo lo sentimos eso, ¿no? Ujú. Es el hombre que crea con sus manos, crea la inteligencia, lo que va, con sus materiales y transforma, ¿no? Sí. Ve la calle, asume lo que está pasando, revisa lo que pasa, lo Ujú. observa y lo plasma, ¿no? Ahí no Guau. tenía que estar viendo que si, qué perspectiva le iba a poner o qué colores, no. Él simplemente ve, observa y plasma, ¿no? Creo que esto es lo grandioso de él. Y bueno, los artistas contemporáneos era lo que le tenían en contra, ¿no? No, Ujú. este es, por decir algo, es corriente, ¿no? Sí, claro. Ujú. No Sí, había una consideración banalizaban su adicional, ¿no? trabajo y Ujú. lo bajaban de categoría de alguna forma en comparación con el canon de Exacto. la Ujú. época. Okey. Ahora, ¿qué podemos decir que él daba en su obra, no? Pues obviamente que sí hace un retrato del espíritu del pueblo mexicano, ¿no? Ujú. También de los asuntos políticos, la vida cotidiana, ¿no? Hubo en esta época que estamos hablando un cierto terror porque supuestamente se iba a acabar el mundo y entonces él agarraba ese tipo de que se va a acabar el mundo y entonces Otra hacía sus vez están dibujos. con que se iba a acabar el mundo. Sí, 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 Cada sí, cambio de siglo sí. se va a acabar el mundo. Ujú. Que había desastres Ajá, naturales, inundaciones, sismos, etcétera, y los ponían, ¿no? ajá. Y luego viene la parte también de la creencia religiosa, ¿no? Sí. Y dentro de esta creencia religiosa también algo de magia, ¿no? Por eso él en algunos de sus grabados puede mezclar imágenes, puede Ujú. mezclar y de una manera muy especial algo sobrenatural con algo natural. Entonces, Ujú. ese era José Guadalupe cuando trabajaba estas cuestiones del imaginario colectivo, ¿no? De la parte popular.
Podríamos decir que de alguna forma su trabajo también es un modo de expresión del realismo mágico, porque mezcla realidad Pues con yo esta digo que ficción. sí, Sí, ¿no? ¿no? Yo digo que Sí, sí. sí, Y es claro. una base fundamental, ¿no? Sí. Ahora, él dentro de sus grabados caricaturiza, ¿no? A Ujú. todo tipo de personajes, ¿no? Vemos los grabados que tiene sobre los revolucionarios, ¿no? Haciendo hincapié, por ejemplo, en sus bigotes, ¿no? O también en los políticos, ¿no? Sí. Y si hubo fusilados, pues agarra fusilados. Si había borrachitos, borrachitos. Si había peladitos, peladitos. Si eran bandoleros, lo que fuera, él lo trae a sus grabados Ujú. y lo plasma, ¿no? Y esto me parece que es importante. Lo mismo un hombre elegante que un charro, ¿no? Que un torero, que un Ujú. obrero, ¿no? Que, pues, algunas que hizo, ¿no? Respecto de algunos de los delincuentes, ¿no? También los ponía ahí, ¿no? Y esto era lo que de alguna manera la gente veía de su trabajo y Sí. por eso lo hacía popular porque perfectamente la gente conocía y correspondía y se enteraba muchas veces por los trabajos de Posadas de que había pasado algo, ¿no? Wow. Y dentro de Ok. esta línea Ajá. del imaginario popular crea las famosas calaveras, ¿no? Ahora, hay que verlo, ya existía, ¿no? Este concepto de la calaverita, ¿no? Y que pongas los versos y que si llegó la muerte o no llegó la muerte y que se llevó a fulano. Y Ya entonces, estaba ajá, sí, el... había esta idea. Porque, Y él lo ajá. maneja, ya la construye, ¿no? Porque justo nunca me había cuestionado si ya en Ajá. la época de la Revolución Mexicana, en los 1900 o finales de los 1800. 1800, ya existía esa tradición Ya, del Día de Muertos, del Día sí. de Muertos, los Bueno, sí, altares. acuérdate de dónde viene. Sí, claro, lo platicamos en un episodio no me acuerdo qué invitado tuvimos, pero que estábamos checando la hibridación de las costumbres pues, que vinieron de África, ¿no? Y que se empezaron a mezclar con... Pero acá las tenemos desde antes, ¿no? Los Ah, famosos bueno, sí, zompantlis, claro, ¿no? sí, 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 cierto, sí, las sí, calaveras eran fundamentales. Este signo sí, de la muerte para los pueblos originarios era fundamental, ¿no? Entonces, ajá. ya venían, Y que se se empezó a mezclar hibridan, sí, se con... mezcla con la otra, y les das Ujú. ya su versito y le pone su calaverita de Sí, azúcar y cosas de este tipo, ¿no? sí, Esto ya, y los versos ya estaban. Pero wow, él, al plasmarlo en sus hojas y repartirlas y hacer los versos, quedaban geniales, ¿no? Las calaveritas y los versos ujú. con lo que estaba pasando en el momento. Entonces, Sí, toda la gente se quería enterar de qué estaba pasando en términos de las calaveritas, de lo que estaba viendo él, hasta que genera en efecto a ajá, la Catrina, ¿no? ok. Y de la Catrina, bueno, una gran parte de la producción de José Guadalupe Posada es de calaveras, ¿no? Le Sí, pone sí, por calaveras completo, a a todos. todos los que dijimos, al charro, al Al, político, al al torero, borracho, al borra, a todos, ¿no? todos los vuelve calaveras, ajá. Y bueno, la famosa garbancera, ¿no? Ahí te ponen la calavera, a aquella persona que siendo del pueblo no le gustaban las costumbres del pueblo y que se vestía como si fuera europea, ¿no? Entonces esa es la Ajá. garbancera, ¿no? Esa es la ¿Y cuál es la garbancera. diferencia con la Catrina, Andy? O lo vamos a ver más Pues adelante. la diferencia es que la Catrina va más pura, no es una burla, pues la Ah, ok. garbancera sí, la garbancera se crítica social, Entonces, la garbancera es como una mujer de alta alcurnia. no del pueblo que se quiere vestir y Ah, quiere ok. parecer, De ¿no? alta alcurnia y que Ajá, es como la crítica social y la convierte ajá, en calavera. sí, sí, Esa es sí, la sí, ahí está garbancera. la garbancera que Ajá. aparece en el mural de Diego Rivera, ¿no? Ajá, sí. Ujú. Ok. Ah, perfecto. Bueno, entonces ahí está la esencia de las calaveras de José Guadalupe Posada, ¿no? Ujú, ¿Qué más ves en los grabados, ¿no? Evidentemente la desigualdad social, pero ujú, también ves la injusticia, ¿no? Ahí las plasma y lo ven. Y obviamente que el trabajar estos aspectos de crítica a los políticos y a la ujú. sociedad le ganan algunas veces el ser tomado preso. O sea, Estuvo también va a la cárcel, preso. claro. Estuvo en la cárcel Estuvo en la cárcel. y mucho tiempo No, no, como... no, entraban y salían.
al fin, vamos, no eran Pues no eran personas, delitos. no. Ajá. Lo que quiero decir es que no estaba afiliado a un partido político, a una línea política concreta, ¿no? Ah, ok. Él lo ponía en términos de la cuestión popular, Ajá, sí. ¿sí? ¿Cómo lo ve el pueblo? Ujú, exacto. Ok. No tenía una participación militante, pues, para que me expliquen, ¿no? Ujú. Y sin embargo, pues sí fue a dar a la cárcel, ¿no? Sí fue a dar a la cárcel Posada. Esto Ok. es importante. Y para esta época de su vida ya no estaba presente ni su esposa ni su hijo, Bueno, ¿verdad? una parte no, y otra parte sí, Ok. claro. Ujú. Ok. Perfecto. Y entonces, todo esto, cuando te metes a hacer el análisis de sus técnicas, Ujú. veías que todo lo hizo en metal, lo tiene en metal, que fue lo que Charlotte exhibió, ¿no? La Ujú. gran capacidad que tenía. Y bueno, me gustaría leer algo que José Clemente Orozco escribió acerca de él, ¿no? Ujú. Respecto a cómo lo vio a José Guadalupe. Dice, Posada trabajaba a la vista del público y en efecto ves la fotografía y lo único que hay entre la calle y su taller Ujú. es un vidrio, en donde la Ok. gente se podía acercar a Ajá. ver cómo el maestro utilizaba sus herramientas para hacer las planchas y los grabados. Esa es la cercanía que él tenía con Sí, su sociedad. y le gustaba Y que le lo viera. gusta, sí, y yo creo que a él también le gustaba ver literal a los transeúntes, a Exacto. la gente para poder Ujú. inspirarse. Entonces, detrás de la Wow. vidriera que daba a la calle, dice, y yo me detenía encantado por algunos minutos. Camino de la escuela a contemplar al grabador 4 veces al día, a la entrada y a la salida de las clases, y algunas veces me atrevía a entrar al taller a hurtar un poco de las virutas del metal que resultaban al correr del buril del maestro sobre la plancha de metal. Así lo describe José José Clemente Clemente Orozco, Orozco. Wow. ¿no? ¿Y era en su casa o bueno, donde vivía en En el Tepito? taller, sí, en su taller, Ok. en el taller. ¿Y todavía se tiene la ubicación de ese taller? Sí, Sí. sí, no la recuerdo, pero sí. Y, Sí, digo, ya no ajá. está el taller, pero digo, sí ¿Y no hay se el hizo nada espacio. ahí como algún No, museo de él o algo? ¿Se perdió? No, Es un el lugar museo común. más grande que tenemos, Posada, está Ajá. en En Aguascalientes, ¿no? Aguascalientes. Ujú, ujú, Ok. ujú. Wow. Y bueno, pasamos a platicar de las calaveras, porque aquí sí hay, ¿no? Una Sí, de las cosas importantes, ¿no? sí. Yo creo que la visión, ¿no? De él, ¿no? ¿Cómo te ponían las calaveras, ¿no? Pues bueno, te las ponía en las fiestas de los barrios, en las calles, en las casas de los ricos. Dibujó calaveras montadas a caballo, en bicicleta, ¿no? Con las que señalaba las lacras, las miserias y los errores políticos del país, ¿no? Eso me parece muy importante. Sí. La Catrina y la Garbancera, ¿no? Retomadas por Diego Rivera, Ujú. en el mural, que es el dominical en la Alameda de la Ciudad de México. No, Ciudad de no México. recuerdo el nombre exacto. Ujú. Ujú. Y bueno, ahí estaba, ¿no? Y yo creo que mucha gente empezó a platicarnos acerca de esto, ¿no? Y uno de los más importantes es lo que escribe Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? Dice, la muerte es un espejo que refleja las varias gesticulaciones de la vida. Una sociedad que niega la muerte, niega también la vida. Esta es precisamente la visión de muerte, Ujú. compatible con los grabados de José Guadalupe Posada, ¿no? Ujú. Hace una perspectiva del mexicano que no temía la muerte, sino a la angustia de la vida. Esto es lo que escribe Sí, Octavio Paz en El laberinto de soledad, referente a las calaveras de Posada, ¿no? claro. O sea, se va hasta allá, o sea, es una esencia muy, muy compleja, pero obviamente en su momento nadie hace un análisis de esto, ¿no? O sea, Ujú. Paz se mete más, ¿no? E inclusive por ahí se habla que en algún momento hizo algunos trabajos para Irineo Paz, para su abuelo de Ah, ok, Octavio. de Octavio Sí, Paz. por ahí en los 80s, cuando llegó, Ok. le hizo algún trabajo a él, ¿no?
Ahora, las calaveras que tenemos, como ya habíamos platicado, ¿no? Son fusiones de las visiones precolombinas, ¿no? Las que se dieron en la colonia, y Ujú. bueno, y las populares, ¿no? Eh, que bueno, entendemos que es un momento solemne y muy dramático, ¿no? El que fallezca una persona. Sin embargo, él las gira y parece una ilustración jocosa, ¿no? Divertida y llena de vitalidad, porque las ves a las calaveras bailando, Sí, tocando en la música, en todos sí, lados, ¿no? Entonces, esto es parte de ello, ¿no? Ahora, no hay que negarlo, son una expresión del carácter popular que tenemos en México, ujú, hasta el momento. Pero las que dominan como tal, en esencia, no conocemos otras calaveras diferentes más que las de Posada, ¿no? Es más, tenemos un estupendo amigo, Armando Wilcox Hoyos, que ujú. se dedica gran parte del año a hacer catrinas Ah, sí, no sabía. para, sí, para tener un stock cuando llegan las fiestas de muertos, las vende, Y ¿no? las vende. Ujú. O sea, la Ok. catrina sigue siendo la catrina y esto me parece que es muy importante, ¿no? Sí. Ahí va, ¿no? Ahora, yo creo que de esta época en que estamos hablando, está Manuel Manila o Manilla, que es uno de los grabadores de la época, aunque muere antes de él, ¿no? Pero tanto él como Posada, pues son los que dejan la idea ya después del conocimiento que van teniendo de él, ¿no? Influyen a José Clemente Orozco, a Diego Claro. Rivera, a Francisco Díaz de León y al propio Leopoldo Méndez, entre otros, ¿no? Ujú. Que retoman esto ya en el 33 para seguir desarrollando todo la corriente muralista. Yo siento que cuando se dieron cuenta de esto y lo empezaron a difundir, influyó mucho, o sea, inyectó más fuerza, ¿no? al movimiento muralista mexicano. Ujú. Ahora, ¿dónde están sus obras? Bueno, hay algunas que están en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en el Museo José Guadalupe Posada de En Aguascalientes, Aguascalientes. ¿no? Ajá. Tienen un museo también en Saltillo, donde hay parte del trabajo de él, y sobre Ajá. todo hay en colecciones particulares, ¿no? Y hay algunas que inclusive en el extranjero están, en Berlín, por ejemplo, hay un espacio dedicado al trabajo De José del Guadalupe maestro. Ujú, Posada. ujú, Wow. ujú. Ahora, algo que tenía, y esto me parece que es muy importante, esta Ujú. cuestión del grabado y lo que imprimían en las hojas sueltas, es que se distribuían a todo el país. Entonces se habla de millones de impresiones del trabajo de José Guadalupe Posada. O sea, algunos estiman que son 5, en algunas fuentes leí que más o menos fueron 20 millones de impresiones, ¿no? Y lo puedo creer, ¿por qué? Porque prácticamente diario se trabajaba, ¿no? No sé cuántas Sí. planitas sacaban por día o cada cuándo sacaban una plana, pero son trabajos de más de 20 años, quizá 25 años, ¿no? De imprimirlas, ¿no? Entonces, sí se puede hablar de que si llegaron a todo el país, que pues, de millones de impresiones, ¿no? De las hojas sueltas y de todo lo demás, no los periódicos y revistas, Ajá. pero sí lo que se imprimía, ¿no? O sea, él trabajó en periódicos y revistas, pero también tiene un gran bagaje de hojas De sueltas las nada hojas más. sueltas. Y Ujú. esas también se difundieron Sí, sí, a sí, nivel se nacional, vendían, sí, se vendían. aunque fueran independientes. Aunque fueran dependientes, no había limitación en eso. Ah, ok. Yo creí que siempre, o sea, su alcance tenía mucho que ver con en qué periódico o revista trabajaba. No, no, él aparte de trabajar en los periódicos y las revistas, Ok. hacía las hojas sueltas, que fue el toque que lograron Vanegas, Arroyo y él, ¿no? Ujú, Hacer las hojas de impresión. ujú. Insistimos en lo que decimos, ¿no? No había educación, no sabían leer, pues nos vamos a los formatos, ¿no? Nos vamos a los formatos de vista y ahí es donde se da todo esto, ¿no? Ok. Ahora, un hombre como él, y después de verse el trabajo, bueno, pues sí podemos decir que la inspiración era permanente. Sí, O claro. sea, no puedes Ujú. desechar esta idea de que era un hombre súper creativo.
y que después, bueno, eso con sus buriles lo llevaba a las planchas de Ujú, grabado, ¿no? Entonces, de ahí es donde está esta gran magia de él, ¿no? El poder reproducir, no en un cuadro, ¿no? ujú, Sino masivamente este concepto de arte popular, claro. masivamente, ¿no? El concepto de arte popular, ¿no? Y sí, tenemos que cerrar diciendo que él vive y es una importante presencia en la expresión cultural del arte mexicano, todo lo que hizo José Guadalupe Posada. Ujú. Wow. De hecho, ahorita ya que revisamos ampliamente su historia, me recuerda muchísimo a más o menos lo que vivió Edgar Allan Poe. O sea, en su época no fue bien valorado, tuvo mucha crítica con su sociedad directa, fallece en situaciones un poco trágicas, deplorables, abandonado, igual sus restos fue un problema, y hasta que en Europa lo empiezan a reconocer, fue que Estados Unidos dijo, ok, vamos a voltear a verlo otra vez y a retomar este personaje. Y prácticamente fue lo mismo que le pasó a José Guadalupe Posada. Sí, y bueno, Ujú. y que le ha pasado a tantos Y otros, que le ¿no? ha pasado a Ujú, muchos, ujú. sí, Mencionábamos, por ejemplo, en el aspecto musical, no quiere sí, decir que no sepamos que existe, pero no conocemos bien su obra ni su legado, ¿no? Yo digo en música, el maestro Juventino Rosas. ok, que, No, ajá, digo, no hay otro en el siglo XIX con el nivel que tenía él, ¿no? O si nos vamos a caricatura y grabados, no sé, Constantino Escalante, ¿no? También súper brillante. sí, es lo que me Sí, estabas alguien ahí va, mencionando. ¿no? Pero, Ajá, o sea, hay otros, ¿no? Que los puedes conocer en el gremio, ¿no? Pero que realmente no tienen, después de eso, alguien oyó algo y ahí queda, sí, un pero eco hasta ahí. social fuerte no lo Ajá. tienen. Y son brillantes maestros y Ujú, brillantes forjadores de la cultura mexicana. Sí, lo claro, reconoce el gremio, pero fuera del gremio poca gente conoce sus obras, ¿no? Y hoy día esto tiene un impacto, ¿eh? O sea, un impacto quiere decir que yo siento que cada día se van a conocer menos. sí, Y a muchos de los que lograron un nivel altísimo, que los tenemos en la literatura o no sé, por ejemplo, en la pintura, en la escultura, si realmente vamos a reconocerles, ¿no? Yo creo que no. O sea, poco a poco se va desapareciendo el legado que nos dejan. Y ujú, bueno, por eso el trabajo en la identidad para conocer este tipo de gente que nos inquiete, que nos mueva precisamente para buscar acerca de ellos, ¿no? De sí, Constantino Escalante. Imagínate, si había muchos analfabetos cuando, cuando Posada, ujú. imagínate casi 40 años antes, pues Antes sí, claro, muchísimos más, ¿no? más. Y él a través de una caricatura, los que publicaba en el periódico que se llamó La Orquesta, tenía que motivar, tenía que decir, ¿no? Tenía que transmitirle a la gente lo que estaba pasando en el país con una caricatura, Sí, comunicar sin palabras, o sin sea, palabras, sí, sí. wow. Y bueno, y le toca el de motivar al mexicano para oponerse a la intervención, ¿no? Entonces, o sea, son cosas muy especiales. Yo no sé qué pudiera pasar, por ejemplo, o qué puede pasar con el maestro Rulfo, ¿no? Claro, sí, porque es lo que estábamos platicando un poquito antes de empezar el programa. Ajá, Son personajes importantes, pero que sabemos que tienen un enfoque mayor en el gremio que sí los estudia. sí. Pero a nivel social, quizás sus nombres no son tan reconocidos o la gente sabe que existieron, pero no entienden bien cuál fue el legado que dejaron. Ajá. Y bueno, decir el maestro Rulfo es Sí, literatura claro, clase sí, mundial, ¿eh? claro, es O sea, es importantísimo. importantísimo, ¿sí? Ujú, Y así se pierde, ¿no? Y así se va perdiendo la información hasta que alguien le rescata o no. Bueno, lo que le pasó a Shakespeare, ¿no? claro. Que empiezan a conocer sus obras 200 años después de muerto, ¿no? Todos estos personajes mexicanos históricos importantes que de alguna forma no se mantienen a veces en el consciente colectivo Ujú. y que debemos de trabajar porque eso se recupere. Sí, claro, claro, claro. Y Podríamos, ay, ujú. perdón, Andy, dedicar a lo mejor si en algún momento nos dice el público que quieran como algún episodio especial de este tipo de personajes y los abordamos como abordamos ahorita a Posada. A Posada, sí.
que bueno, en el vivo pues no está la parte fuerte que va a poner el editor, Kirby, que va a poner cuando ponga las calaveras y todo lo Sí, demás, ¿no? Sí, sí. sí, ahí está, ¿no? Ahí está este punto, ¿no? Sí hacemos un cuestionamiento a esto, ¿no? O sea, Ujú. por parte de uno, bueno, no conoce a todos, ¿no? ¿Cuántos, en efecto, como él, que murieron y a la fosa común y se perdieron los restos? No hay de gente tan brillante, mexicana, Sí, ¿no? sí, Ujú, justo de él tenemos un conocimiento que sí se ha mantenido, aunque podríamos mejorarlo, ujú. pero cuánta gente que realmente quizás se perdió en un completo anonimato. Pues ahí está José Guadalupe Posada. Sí. Ahí está. Ah, ¿sabes a quién de artes escénicas que Soledad Arcadio, ¿no? En las artes Ah, escénicas sí, sí, también, Soledad también. Arcadio. No, bueno, ¿qué Y tanto no hablábamos de puedo un platicar? poeta que también me comentaste, Efraín Huerta. Efraín Huerta, ¿no? Sí. Brillantísimo, y es poesía siglo XX. Y que no lo tenemos Ujú. casi para nada presente. O No. sea, Ujú. cuando empezamos a saber un poco de él fue porque un profesor nuestro, Empezamos a estudiar poesía, sí. sí, y aparte era cercano a él, me Ujú, comentaba ujú, Sandy. ujú, ujú. Gerardo de la Torre. Gerardo, bueno, el propio trabajo de Gerardo Sí, también, ¿no? también Gerardo de la Torre. Sí, el propio trabajo de él. Ujú. Y que bueno, al final, pues la moraleja de la historia es esta, ¿no? De que nos echamos un clavado a nosotros mismos, a rescatar o intentar tener conocimiento de alguien más para poder platicar acerca de él. Sí, ¿Mm? sí, perfecto. Bien, Pues es parte importante de nuestra identidad como mexicanos. sí, 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 La cercanía y cómo interpretamos la muerte. sí, Ujú. ya está. Te lo dice fulano, te lo dice sultano, y por qué Sí, somos como somos. sí, Unos con la pluma, otros con la parte visual. sí. Bien, Perfecto, Andy. anuncios parroquiales, Frida. Claro que sí, pues recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, ya saben, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, como @AndyJavierCorrea. No olviden que tenemos disponible el libro de El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos. Su forma de compra la encuentran en la descripción y cualquier duda nos pueden escribir directamente a redes sociales. No olviden seguirnos en todos lados, regalarnos su suscripción, su campanita, su like aquí en YouTube, en Facebook, en la página de Facebook, por favor. Y que les platiquen a sus Y cuates también. sí, que difundan, que nos ayuden a difundir la identidad, Ajá, claro. la historia, la cultura y la identidad en este programa, como lo vemos cada jueves. Recuerden que estamos en vivo cada jueves a las 10:30 de Y ese de la mañana. Y pues sería todo, Andy. sería todo. Pues muy bien. Perfecto. Frida, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andy. Nos vemos en la próxima. La próxima. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.